Marisa Maldonado, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Joaquín. De Onda Regional, la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de la región de Murcia, Juan González, de la FAPA, Federación de Asociaciones de Padres y Madres. Vamos con las últimas noticias que llegan dentro, además del contexto de esta campaña, donde los padres y madres de la región vienen reivindicando, lo hacen los profesores, los alumnos también, la climatización de los centros escolares. Ayer el Consejo de Ministros aprobaba una partida de unos 11 millones de euros desde el Gobierno central para la climatización de los centros escolares dentro de un desembolso que va a hacer el Gobierno en el conjunto del país, porque el problema no solamente afecta a la región de Murcia, es un problema que se está planteando en muchas comunidades autónomas, por no decir en todas. A ello parece que hay que sumar los 11 millones que dice el Gobierno regional que también va a emplear en lo que es la climatización. De repente han aparecido muchos millones, Marisa. Pues sí, parece que de momento aparece dinero, pero bueno, desde las familias pues lo seguimos viendo como anuncios. Hasta que no se concrete realmente ese dinero, cuál va a ser la inversión y dónde se van a efectuar las actuaciones y bueno, que no se quede en un mero anuncio. Y luego está la parte, ¿no?, de si es suficiente. O sea, todas las actuaciones que hay que hacer en los centros educativos, acondicionarlo a las condiciones climatológicas, a las temperaturas extremas que tenemos, que no olvidemos que no han aparecido de pronto, sino que en Murcia concretamente, en otros territorios, el cambio climático está haciendo, ¿no?, que las temperaturas sean cada vez más altas, a la misma vez en nuestra región. Cada vez son más altas y más alargadas en el tiempo. Entonces, ese dinero celebramos que hayan anuncios, pero no lo podemos celebrar totalmente porque no hay concreción de cuáles son las actuaciones ni qué centros educativos, y luego lo consideramos insuficiente. Son muchas las necesidades para climatizar los centros educativos de nuestra región y bueno, esos 11 millones, que no son 11, que son 6, para aclimatar, pues todavía no sabemos, ¿no? Hace ya un tiempo de ese anuncio, pero no sabemos cuáles van a ser las actuaciones. Ni hay un plan de climatización en el que se establezcan unas prioridades y bueno, creemos que la educación pública necesita que la Consejería de Educación, el Gobierno de la región, haga inversiones en los centros educativos públicos. ¿Quién tiene que poner el aire acondicionado? Porque en esto hay, no sé si confusión o conjunción de administraciones. ¿Lo tiene que poner el ayuntamiento, que es el responsable también del mantenimiento? ¿Lo tiene que hacer una inversión el gobierno regional? Vamos a ver, las familias creemos que hay que acondicionar los centros. Habrá que poner aparatos de aire acondicionado. Hay que hacer zonas de sombra también en los patios. Hay que hacer zonas de sombra, hay que reverdecer los centros, no solo encementar los cementos ni poner toldo, hay que reverdecer los centros educativos, que ya desde la parte científica nos están diciendo, y es una realidad que todos podemos comprobar, que debajo de un árbol se está mejor, ¿no? Y bueno, hay un bienestar térmico mejor, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo las administraciones. Los centros educativos son responsabilidad de la Consejería de Educación y lo que tengan que hacer los ayuntamientos como mantenimiento, que lo hagan. Lo que está claro es que no son las familias las que tienen que pagar aire acondicionado ni acondicionar los centros educativos. Y la mayor parte de los aparatos de aire acondicionado que hay en los centros educativos lo han pagado las familias. O sea, eso genera una desigualdad que en función de la familia que te haya tocado nacer, en función del AMPA que haya en tu centro educativo, en función de la zona, de los padres, ¿no? Los niños y niñas tienen bienestar térmico o no. Y la segunda parte es que la instalación eléctrica está obsoleta, incluso cuando las familias se pueden permitir, las AMPAs se pueden permitir colocar y les dejan colocar esos aparatos de aire acondicionado, la instalación eléctrica no responde, ¿no? No responde a la demanda que hay. En el Colegio Santa María de Gracia, ¿no? En Exacto, Murcia, sí. a los padres preocupados. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, en el que sí que hay aparatos de aire acondicionado en estos días de calor extremo, en el que pueden poner, pero las instalaciones eléctricas, como en el Santa María de Gracia, en muchos centros no las soportan. Estamos hablando de, no sé quién manejaba ese concepto de que nos estamos moviendo en la mayoría de los centros educativos públicos de la región y el conjunto del país. Se construyeron en los años 80, 70, 80, 90,
Y se pensaba entonces la construcción en otros parámetros, ¿no?, climáticos, ¿no? Entonces estamos pagando las consecuencias de eso ahora, ¿no? Y como reflexión, como diciendo, bueno, esto... Es decir, ahora si se hiciera un colegio, ¿no?, probablemente se le pensaría ya de entrada en el proyecto en dotarlo con una climatización. Pues tenemos ejemplos en el que en la actualidad, incluso siendo edificios nuevos, no se ha colocado, ¿no?, la climatización. Como en el centro de Alhama, ¿no?, que bueno, es conocido, ¿no?, que es uno de los centros pioneros en la región en reivindicar, ¿no?, la parte de la climatización con la medida, ¿no?, de acortar las clases, que ya nos ha dicho, ¿no?, el consejero de Educación, que no es una reivindicación, que está permitido, ya sabemos que está permitido, pero la familia le pedimos que cuál va a ser las otras medidas, qué es lo que van a hacer. No podemos estar permanentemente cortando las clases, porque evidentemente es una merma de la calidad educativa. Podríamos estar en Murcia perfectamente junio, septiembre y algún mes más, ¿no?, con las clases cortadas. Clases, sí, en una región que no olvidemos, no podemos olvidar. Estamos encabezando el abandono y el fracaso escolar durante años. Es un añadido más el tema del bienestar térmico. Entonces, los centros educativos se deben de adaptar, deben de ser también refugios climáticos. No olvidemos. ¿Vais a recoger firmas? ¿O habéis empezado ya? ¿Vais a empezar el curso que viene? Estamos trabajando en ello. Como idea, una iniciativa legislativa estamos popular, trabajando en ella. Este fin de semana desde la Federación, estamos también en la Confederación Estatal, en CEAPA, y bueno, vamos a seguir el ejemplo, ¿no?, junto con el grupo de calor que hemos conformado ante la preocupación conjunta con estudiantes y sindicatos con el tema del calor. Pues sí, hemos decidido, hemos hablado en trabajar en una iniciativa legislativa popular, siguiendo el ejemplo de otros territorios, porque bueno, es otra manera más de reivindicar, visibilizar que los centros educativos públicos de la región de Murcia tenemos que llevar a la Asamblea que las formaciones políticas tienen que legislar ya que los espacios educativos son los únicos espacios públicos que no adaptamos a las condiciones climatológicas. Hablábamos antes de que los centros tienen muchos años. Todos los edificios, todas nuestras casas, cuando pasa el tiempo, tenemos que adaptarlas. Y los centros educativos públicos son los únicos que como los olvidados. Y creo que ahí está nuestra población más vulnerable. O sea, nuestros hijos e hijas de la educación pública tenemos que cuidarlo. El aspecto de la climatización es uno de los aspectos de reivindicación en torno a este curso escolar que ¿cómo está terminando, Isabel? O Marisa, mejor dicho. Isabel a veces. Marisa, no te preocupes. No sé, ¿qué balance puedes hacer de este curso, ¿no? Pues este curso... Subrayados por parte de vosotros, de los padres. Mira, el martes estuvimos visibilizando el tema del calor en la manifestación que hubo en Murcia. Nos unimos a las marchas de la dignidad, creíamos que el tema del calor era necesario. El próximo miércoles 17 nos vamos a unir también con las AMPAs de las Torres de Cotillas, que también se está visibilizando, ¿no?, el tema... También las necesidades del calor que tienen en los centros educativos de las Torres de Cotillas. Hay un calendario de concentraciones y movilizaciones en los centros educativos, bien a la entrada o en los recreos. Llano de Brujas, me parece que comienza mañana. Puede ser. En el Rincón de Seca también. Ahí hay un calendario en el que las familias, junto con estudiantes y sindicatos, no podemos dejar más tiempo, en el que la Consejería de Educación, que entendemos que es la responsable de la educación en la región de Murcia, tiene que hacer todo para que nuestros niños y niñas estén en el bienestar térmico, que también estamos los adultos. Para ellos no hay prevención de riesgos laborales, ¿no? En ningún trabajo se permitiría, ¿no?, estar a más de 30 grados a las 10 de la mañana. O sea, es que la situación es muy grave y la estamos dejando pasar. Parece que ellos, como no hablan, no sé, las familias
No podemos dejar. El calor está claro que no se va a ir. No se va a ir. Habrá quien piense, bueno, si quedan nada, si el día 22 terminan las clases ya, pero luego tenemos septiembre a partir del día 8. Sí, ¿no? estamos todos los años igual. Parece que llega junio, ¿no? Sí, vamos a ver si no hace calor, va a ver a... si no hace calor y esto pasa, pero no. En todos los espacios se adaptan los espacios para el bienestar térmico de quien trabaja, ¿no? Y entendemos que nuestros hijos e hijas, junto con el profesorado y el resto de la comunidad educativa, el lugar del trabajo en el que están tiene que estar acondicionado, también climáticamente. Marisa, hay más asuntos. En este curso escolar se ha ampliado el número de centros escolares que albergan a niños de primero, niños y niñas de primero y segundo de la ESO, ¿no? ¿Cómo veis este tema, ¿no? Se habla de que se puede ampliar al siguiente curso. Ese tema... Los que lo solicitan, si hay acuerdo de la comunidad educativa. Ese tipo de decisiones, como otras, al final las toma la consejería sin consultar muchas veces con la comunidad educativa. Entendemos que esa situación hay que consultarla con la comunidad educativa. Y luego el tema de programas, refuerzos, si ese alumnado que esté en primero y segundo de la ESO en esos centros va a tener, cuando vaya a su centro educativo, va a tener los mismos programas que el resto de centros que están en los institutos. Si luego van a poder ir a su centro de referencia exactamente igual, en las mismas condiciones que no. Una serie de dudas que no están aclaradas. Entonces, esa preocupación sí que la tenemos las familias. Entendemos que los centros lo han solicitado porque lo han considerado adecuado. Es posible que en algún centro sea adecuado, que se mantenga, ¿no? Hay centros rurales, ¿no?, en el que sí que es adecuado, ¿no?, que ese alumnado, por tema de transporte, que luego es otro tema, el tema del transporte, ¿no? Por mencionar, ¿no?, las dobles rutas de transporte que aún en muchos centros educativos que no tienen, aún existen, las tenemos. Posiblemente uno de los factores sea el tema del transporte. Entonces puede ser adecuado, pero hay que consultar las cosas con la comunidad educativa y de manera transparente para que se sepa cuáles son las condiciones en las que se van a establecer ese primero y segundo de la ESO en los centros educativos públicos, que aún no lo sabemos, ni sabemos cuál va a ser el profesorado que va a haber, los programas que van a haber, si va a ser exactamente igual que en los institutos o va a haber algún cambio. Esa parte hay que dejarla clara desde el principio para que no surja ningún tipo de duda y si realmente podamos ver que es beneficioso para el alumnado y que están en condiciones de igualdad que el resto de alumnos que están en el instituto. Pero esa duda no... Esa concreción no se hace. De los criterios. Exactamente. Que se aplica. ¿Cuál es el grado de implicación de los padres y madres en la educación de los hijos, en la preocupación de la vida de los centros escolares? Seguramente se puede mejorar mucho, ¿no? Pero ¿en qué nivel estamos? ¿Mejor que hace años? ¿Peor que hace años? La participación... las familias en general estamos muy preocupadas. Quiero decir, tenemos a nuestros hijos e hijas, que es lo que más queremos, pero a las familias, a las AMPA, muchas veces no se nos facilita esa participación. Muchas veces las AMPA no estamos para organizar fiestas y poco más. La participación entendemos que debe ser realmente implicarse en la educación en los centros educativos. Si empezamos por los horarios de las reuniones en los centros educativos, cuando las familias llegamos a infantil, la participación es masiva. Y conforme van avanzando, pues esa participación va bajando, pero porque en cuanto a horarios, en cuanto a una participación real, pero sí que nos vamos a la consejería. Cuando llegan las elecciones a consejos escolares, hacemos, ¿no?, publicidad para que todos vayamos a votar porque tenemos ese derecho, ¿no?, reconocido, que es cierto. Pero, por ejemplo, no podemos comparar la participación del sector que está en el centro educativo, que la participación es masiva, porque evidentemente que las familias tenemos que trabajar por una participación real de toda la comunidad educativa, incluso adaptando los horarios para que las familias podamos participar. Uh-huh. Una reunión de padres no puede ser a las 2 de la tarde. Una reunión de tutoría. Por ejemplo, por poner ejemplos. En los consejos escolares las familias muchas veces tenemos que reivindicar, porque las familias tenemos nuestro trabajo.
no solo conciliar con nuestros hijos e hijas, sino que para participar es necesario que se abra camino para que esa participación pueda ser efectiva. Si no, se van a quedar en participaciones puntuales, y creemos que la consejería también debe de trabajar en eso. No solo es responsabilidad de los centros educativos. ¿Hay más implicación cuando son los niños más pequeños? Sí, porque sí, bueno, son más vulnerables y conforme van creciendo, pero lo he puesto como ejemplo porque al final, si esa participación no es activa, si esa participación no es real y se queda en asistencias puntuales, claro, al final tienes que dejar, ¿no?, tu trabajo. Nos pueden decir, como en alguna ocasión, ¿no?, se nos ha dicho a las familias que tenéis derecho a pedir, ¿no?, a pedir poder salir del trabajo para asistir a las niñas. Verdad, pero no todas las familias tienen esa posibilidad. Entonces esa participación tiene que ser real y trabajar desde cuando son muy pequeñitos, que realmente, pero las familias muchas veces sentimos que no queremos que esa participación sea real. Muchas veces, cuando hacemos muchas preguntas, ¿no?, casi que somos un poco pesados, ¿no? Los veis un poco pesados. Sí. Tenemos oposiciones a maestro ya dentro de muy poquitos días, 1.600 plazas. ¿Cómo lo valoráis en la Federación, esta convocatoria? Pues siempre que hayan plazas va a ser positivo, pero lo que sí pedimos y creemos es que el profesorado tiene que estar en el aula. El día, como poco, debería de estar el 1 de septiembre preparando ese profesorado, que ya se le va a comunicar cuál es su plaza. Todo el profesorado debería estar el 1 de septiembre en el centro en el que se le haya asignado, para preparar y ver con qué grupo va a estar. Nos encontramos... ¿Va a dar tiempo, Marisa? Deben de hacerlo. O sea, los tiempos, la familia entendemos que es flexible. Si uno tiene voluntad y es una prioridad, el 1 de septiembre debe de estar. Lo que no es posible es que las bajas que haya, o sea, por sistema, las bajas se cubren, o sea, se piden una vez que comienza el curso escolar. Hay profesorado, o sea, el alumnado en la clase que no ha llegado su profesor. Puede haber algún caso puntual, pero por norma no puede ser que en septiembre, el 1 de septiembre, no esté una parte del profesorado ya en el centro educativo, que cuando empiecen las clases haya profesorado que siga sin estar en el centro educativo, y por norma, tras vacaciones, Navidad, Semana Santa, por poner de ejemplo, hasta que no comienza el curso no se solicitan las bajas y no está el profesorado. O sea, pueden pasar perfectamente 15 días sin que el alumnado... Eso es previsible. Hay que organizarlo. Puede haber algún caso puntual de que el día antes, ¿no?, el profesor o la profesora pueda no estar y no se pueda cubrir, pero como norma el profesorado debería de estar a la vuelta de vacaciones en el aula. Da tiempo, porque si las oposiciones ahora a finales de junio, con los exámenes, los procesos de revisión, adjudicación de plazas, bolsa de trabajo... No sé cómo van los tiempos, pero con voluntad, como decía, y si es una prioridad, esos tiempos se pueden acortar. Lo de los móviles funcionó en las aulas. Nosotros no tenemos claro. Los móviles en muchos centros educativos ya no funcionaban. ¿Por qué? Ya no estaban, con lo cual entendemos que el centro educativo, que es el que, donde nos educamos en igualdad, no debemos de prohibir, debemos educar. La prohibición no nos va a llevar a ningún sitio, vamos a limitar en ese espacio, en ese momento. Pero si no educamos dentro, nos van a educar fuera. Tenemos que educar dentro y no debe de haber un mensaje de prohibición, debe de haber un mensaje de educación, también en lo digital. Porque si no nos va a ir mal y no va a funcionar. Hablamos del tema del bullying. Hablamos del tema del bullying. Han bajado las cifras, ¿no? No sabemos de dónde hemos... Los casos, los expedientes, decía, ¿no? Dentro del centro educativo. Dentro del centro educativo. Pero donde nos queremos quedar dentro de ese... Realmente los datos no sabemos de dónde salen esa bajada de datos. Pero evidentemente el móvil no es de 9 a 2. El móvil son 24 horas. Tenemos que educar. Si hablamos del tema del bullying, el bullying no es de 9 a 2.
tenemos 24 horas, tenemos que educar a nuestros menores en el buen uso y en el uso seguro y responsable. Tenemos tiempo para más. Vamos a quedarnos con esa palabra, con la palabra educar. Marisa Maldonado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nada, aquí en Onda Regional, en la Radio Autonómica. Muchísimas gracias a vosotros.